Ok, entonces, les decía, esta es la página del curso, ¿no? Ah, perdón, no les estoy mostrando la pantalla. Presentar la pantalla. Esta parte, esta breve introducción no nos va a llevar mucho tiempo, pero igual es imprescindible, porque tampoco les puedo decir simplemente lean, porque hay dudas sobre todo lo que puede ser calificaciones y eso, que es mejor estar muy claro desde el inicio. Entonces, eh, esta no, entonces supongo que están viendo la pantalla, de todas maneras me avisan, ya saben, cualquier momento pueden interrumpir el curso, no hay ningún problema. Entonces, están viendo la pantalla, este es el curso, nuestro principal método de comunicación es este. Ustedes ven que por acá hay una cuestión de mensajes que está recomendado que ustedes lo usen para si hay preguntas, para las preguntas de tutorías. Eh, Eso es importante, ¿por qué? Porque sí ven, o sea, a estos mensajes generalmente los pueden ver todos y pueden servir para que todos se retroalimenten. Y además queda registrado está todo esto en la plataforma, ¿no? Esto es sobre todo cuando hay preguntas para dudas sobre los deberes, trabajos que se van a enviar y dudas en general, ¿no? Pero ahora yo sé que no siempre es tan fácil esto, porque hay que entrar a la plataforma, a veces lo hacen más rápido por mail. Entonces, yo igual por mail, el correo de la universidad les voy a contestar, no hay ningún problema. Lo único que les voy a pedir, por favor, es que a partir de esto, porque eso ya nos han hecho la recomendación, siempre o sea, en el título, en el motivo del correo, o cuando envían ustedes el correo y tienen preguntas, pongan ahí, por favor, la palabra tutoría, porque si no, después tomen en cuenta que todo estamos haciéndolo por mail y llegan tantas cosas que uno a veces, generalmente cuando el estudiante pide una tutoría, una pregunta, es algo más o menos urgente, ¿no? Porque está haciendo un deber, no le sale, entonces, ¿cómo voy a? Si uno ya ve eso, pues entonces ya puede tomar una rápida solución a ese problema. Porque, verán, digo, sobre todo yo, además de ser profesor, aquí en las tres materias que estoy dando este semestre, también tengo la dirección de la carrera, soy el director de la carrera de geociencias, entonces igual tenemos un volumen más o menos grande de correos, de cuestiones administrativas, entonces, de los mismos estudiantes, o sea, de ustedes mismos que escriben pidiendo alguna cuestión. Entonces, por favor, pongan eso, tutoría, y cuando escriban un mensaje por el correo pidiendo aclaraciones, dudas, para que sea más fácil, ¿no? Utilizar otras redes sociales para esto, no, porque no queda registrado, ¿sí? Si ven, o sea, tenemos que tener también registros de nuestro trabajo, si estamos haciendo preguntas, cuestiones sobre los deberes, exámenes, tiene que tener un registro, ¿no? O sea, otros registros de otras redes sociales, si usted hizo tutorías, mostrar un WhatsApp, eso no va a funcionar, ¿no? Entonces, por favor, hacerlo por el correo y poner esto siempre en tutoría, ¿no? El momento de enviar el correo, para saber que se trata de eso, porque puede ser que tengan que escribir para otra cuestión, como una solicitud de algo, ¿no? Sí, entonces, ese pequeño detalle les insisto, por favor. Entonces, como les decía en la clase, en el curso, tenemos los datos del docente. Bueno, ya les anticipé algo, ¿no? Aquí obviamente también vale la pena al momento que se estén presentando sus docentes, y esto también siempre pedirles que lo hagan conocer a sus otros profesores. Esto es importante, ¿no? O sea, las materias en las que estoy trabajando, geodinámica, que es con ustedes, geofísica, que ya la dimos en el módulo anterior, y geología ambiental, que es para el otro módulo. También estoy en el grupo de investigación, ¿no? Este grupo de geofísica y geotecnia. Y yo sé que a ustedes de quinto semestre todavía no entran en este proceso, pero desde ya tienen que ir pensando, porque verán que ya el siguiente sexto semestre ya empiezan básicamente su tesis, ¿no? Entonces ustedes ya saben que ahora es un poquito más rápido el proceso, ¿no? Quinto, sexto, séptimo. Bueno, sexto, séptimo, ya tienen que ir tomando sus seminarios de graduación para tener esto. Entonces, tienen que conocer los temas de investigación de los profesores, ¿no? Temas de investigación, como dice aquí, ¿no? Tomografía sísmica de fallas, cámaras magmáticas, movimientos de masa. Y además, bueno, temas sobre los sistemas complejos. La tomografía sísmica obviamente son técnicas específicas que se estudian en la materia de geofísica, ¿no?
Pero por líneas generales, pues yo me intereso en lo que es la sismología, ¿no? Todo lo que son sismos. Esa es mi especialidad y obviamente sobre eso he hecho mis formaciones, ¿no? Tanto en mi doctorado y bueno, en la maestría también. Información del curso. Perdón, creo que estoy en el curso de Geología Ambiental. Perdón. Vamos al de Geodinámica. Bueno, esta parte es la misma, ¿no? Por si acaso, ¿no? No cambia nada. En la información del curso. Entonces, aquí les vuelvo a insistir, por favor, lo que hemos hablado en esta primera parte, antes de iniciar la grabación, pues aquí este libro, ¿no? Insistir ahí. Los objetivos. Obviamente hay muchas informaciones que ya saben que se pone tanto en el sílabo, y ustedes a veces, pues, eso no, ni lo revisan, pero es importante que esté ahí. ¿Sí? A veces no es necesario que ustedes lean todo línea por línea, pero en algún momento pueden necesitar, bueno, está ahí. ¿Sí? No, a veces por gente dice, bueno, ¿y para qué hacen esos papeles si nadie lee? No, o sea, no todo el mundo necesita siempre, pero cuando se necesita, tiene que estar, entonces está ahí. Como están los objetivos, etcétera, ¿no? Y lo que vamos a estudiar. Entonces, esto sí es importante. Ahora, yo les estoy mostrando ahorita la guía, que es la guía del curso, que ya ve que lo pueden descargar de ahí, de la página. Esto lo importante es que es un resumen del silo, porque el silo generalmente es mucho más amplio, entonces esto es un resumen para tener claro. Entonces, más o menos está dividido, ustedes ven por semanas, unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4, unidad 5. Para más o menos les digo, porque verán que igual si ya revisaron nuestra planificación de este módulo, no duramos una semana exacta, porque por ahí hay un feriado, ¿no? Así que, pero más o menos estamos viendo que cada unidad la vamos a tomar en una semana. La primera unidad, que sería la tectónica de placas, ¿no? Igual no voy a detallar todos los temas y contenidos, porque si no nos tomaría mucho tiempo, pero aquí están. Verán que una parte importante suya es que vayan controlando que todos estos contenidos se vean y se tomen en cuenta para el curso, ¿no? Entonces, que se vayan revisando. La unidad 2, lo que sería elasticidad y flexibilidad, aquí obviamente vamos a llegar a una parte que es de bastantes matemáticas y ecuaciones, que nos permite introducir obviamente una teoría nueva para ustedes, que es la teoría de la elasticidad y su resultante, que es la flexibilidad. En la siguiente unidad vamos a ver las aplicaciones de esa teoría, ¿sí? Todo lo que podemos hacer. Y ahí sí básicamente les puedo insistir en que lo que nos interesa a nosotros es cómo se doblan las placas, ¿no? Porque obviamente son las placas las que vamos a estudiar. Y luego, en la siguiente unidad, es en sí otra aplicación de la unidad anterior, que es ahora cómo se producen las fallas. ¿Sí? Entonces, ustedes ven, los dos objetivos principales de nuestro curso son los plegamientos, el doblado, y las fallas, cómo se rompen. Y finalmente, una unidad 5, que sería lo que es la dinámica de la subducción, ¿sí? Una igual introducción inicial a las ecuaciones básicas de la dinámica y cómo generan dos fenómenos asociados, que serían los volcanes, sobre todo, y los sismos asociados a esos volcanes. Ahora, en esta parte, si ven, como siempre, uno cuando revisa, eh, aquí, por ejemplo, si ven aquí, he cometido un error, pues, eso es lo interesante de revisar. Pues uno revisa, aquí veo este tema de acá, ¿sí? Subducción, la convección del manto, si ven, está acá, ¿no? Perdón, aquí hay un pequeñísimo error, por si acaso. O sea, no es que este no va, sino que aquí ya veo que hasta aquí terminamos, paleomagnetismo de placas, y este tema 1.10 viene acá, ¿no? Dinámica de la subducción, la convección en el manto. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, por si acaso, ¿no? Siempre, bueno, aquí miren, aquí falta
En espacio siempre se encuentran con pequeñas correcciones. Ya solamente viendo eso ya encontré una pequeña corrección. Pero también es mínima, ¿no? Este tema de acá, el 1,10, en realidad bacano. Lo corregiremos. Entonces, son los temas en grandes rasgos. La geodinámica, como su nombre lo indica, es la dinámica aplicada a la esfera terrestre, ¿no? Eh, Ahí hay que entender que, bueno, en la esfera terrestre tenemos varias componentes, ¿no? Tenemos una atmósfera, tenemos una hidrosfera, tenemos la litosfera. Igual, tenemos que entender que tanto lo que es atmósfera e hidrosfera, ustedes tienen otras materias específicas para ver eso, ¿no? O sea, es todo el tronco ese que tienen de ciencias del agua, ¿no? Pues ahí ven la geodinámica de esa parte. Entonces, aquí la geodinámica propiamente se entiende como la dinámica de la parte sólida de la Tierra, ¿no? Entonces, eso hay que aclarar. Sobre todo porque, bueno, al principio, cuando estaban estas materias, no estaba muy claro eso, ¿no? Había unas partes que estaban mezcladas. Bueno, todo eso ya está separado. Es decir, aquí específicamente en esta materia de geodinámica es la dinámica de la parte sólida. ¿Estamos claros? Y todo lo que es la dinámica de la atmósfera, de la dinámica de los océanos, eso está en las otras materias, sobre todo en climatología, ¿no? Ahí tienen toda una parte para ver esas ecuaciones dinámicas, porque pues es bastante amplio, ¿no? ¿Estamos claros, verdad? Entonces igual recuerden, dinámica es una rama de la física, ¿no? Entonces, ustedes quieren ver, este es un curso de física, ¿no? Sobre la Tierra, una serie de partes de física aplicadas a la Tierra. Que no hay que confundir con geofísica, que se toma más bien como la parte de la exploración del planeta, ¿no? Técnicas de exploración, prospección. La geodinámica nos interesa todo cómo se mueve precisamente, ¿no? La dinámica es el estudio del movimiento, pero también con sus causas. Hay que entender que eso es lo que ustedes aprendieron como dinámica, ¿se acuerdan? Los planos inclinados, cómo se movía un plano inclinado, cómo rotaba un disco, etcétera. Bueno, todo eso, pues, cómo se aplica a nuestro planeta, ¿no? Entonces, es lo que deberíamos ver, si ustedes quieren, como un resumen de nuestra materia. Y eso, les digo, es un poco la guía que tenemos del libro que estamos siguiendo de base, ¿no? Porque, pues, aquí igual la geodinámica puede ser vista desde varias perspectivas, pero generalmente la contemporánea ya es esa, ¿no? Porque antes geodinámica un poco como que se entendía eh, un estudio más descriptivo, ¿no? Pero ya en avanzar de estos últimos años, pues ya se entiende que geodinámica es eso, ¿no? Es una dinámica, por lo tanto, hay que estudiar ecuaciones, hay que estudiar ecuaciones para entender la dinámica, una parte de la física también. Obviamente no es solamente física, ¿no? Sino que se une a todo su conocimiento previo, por ejemplo, de geología, que ustedes ya han tenido, la parte básica de la geología, y entendiendo también que tienen otras materias conjuntas a geodinámica, ¿no? Si ya han visto las materias, ahora yo sé que estamos en un semestre de transición, así que algunos están por acá, pero desde la perspectiva de nuestra materia, ustedes ya han visto, por ejemplo, la materia y eso vale la pena igual aclararles, porque o sea, tampoco les digo, hay que pensar que es dinámica, es física, pero tampoco es solo física, ¿no? O sea, no es que no nos interesa. Entonces, aclararles la posición de nuestra materia siempre es bueno en la malla. Ustedes ya deben tener esto claro de la malla. ¿Sí ven? Entonces, geodinámica está por acá. Entonces, entiende que para geodinámica ustedes tienen que haber visto al menos todas las materias estas de acá, ¿no? Obviamente, y es otra cuestión. Ustedes dicen, bueno, ¿cuáles son los requisitos de geodinámica? Pues yo les diría todas estas, ¿sí? Métodos numéricos, porque hay ciertas ecuaciones que debemos resolverlas con métodos numéricos. Mineralogía, porque necesitamos del conocimiento de su parte de minerales. Mecánica de fluidos, porque ciertas ecuaciones de la mecánica de fluidos sí las vamos a utilizar, a pesar de que estamos hablando que es tierra sólida, pues ya van a ver que hay una pequeña contradicción entre el sólido y el líquido, bueno, ya lo veremos.
la geología histórica, que nos da la base de cómo están construidos nuestros estratos, y bueno, todo lo que son sistemas de información geográfica para la elaboración de mapas, que también va a ser una parte que se les pida hacer en este curso, ¿no? Entonces, ustedes me dicen, ¿cuáles son los prerequisitos de geodinámica? Pues yo diría todo el cuarto semestre. Obviamente eso no se puede poner así en el tronco de sus matrículas, porque si no, significaría que si no aprueban esto, nunca van a poder tomar esta de acá. Entonces, eso, aclarar, ¿no? Eso sería lo deseable. Generalmente se deja una materia ahí. Y sí, estamos en un semestre de transición. Yo sé que algunos están tomando una por aquí, otra por acá. Bueno, entendemos eso, ¿no? Pero eso quiero decirles que por alguna razón esto está establecido así, ¿no? Simplemente, si no por eso, si no ponemos geodinámica por acá en el segundo semestre, no, o sea, no podemos, ¿no? Tenemos que seguir un orden y una acumulación de conocimientos que nos va llevando a esta materia de acá, de la geodinámica. ¿Sí? Insisto, si es que por alguna razón, yo sé que están viendo una que otra materia de las de acá todavía, pues no, no hay ningún problema, eso no es de vida o muerte, ¿no? Pero es un poco la idea, lo deseable sería eso, ¿no? O sea, así. Sabemos que no siempre es así. Siguiente punto, y aquí quizá viene la parte más importante de esta pequeña introducción, eh, que son las evaluaciones, las calificaciones. Entonces, aquí está, ustedes pueden ver los, si ven, 2 de febrero, dice, primera evaluación 2 de febrero, es decir, mañana. Si ustedes revisan sus evaluaciones, todas las evaluaciones están puestas martes, jueves, martes, jueves. Entonces, importantísimo, por favor, esta es una materia que se evalúa continuamente. Verán que la evaluación, eso es una libertad de cátedra del profesor. Entonces, cada profesor tiene sus métodos de evaluación. Bueno, este es el que yo sigo. Estamos en una evaluación continua. Si haremos una clase y al día siguiente ustedes tienen una evaluación, ¿no? Que no significa hacer un examen. ¿No? Pues hay que aclarar, no es simplemente cada martes y jueves hay examen, no. Ahí son diferentes actividades que ustedes tienen que hacer en la plataforma, obviamente. Pero es eso, es continuo. Todas son estas evaluaciones son continuamente hechas para mantenerles en trabajo. ¿Sí? Porque yo es mi suposición personal, considero que es la única manera de aprovechar en algo estas condiciones un poco difíciles en las que estamos haciendo esto. Eh, tenemos que estar continuamente ahí, insistiendo. Ya vamos a ver las horas que necesitamos de trabajo en esta materia, ¿no? Entonces, al menos esto. Entonces, por eso ustedes van a ver que, dicen, ¿qué días tenemos clases de geodinámica? Todos los días, de lunes a viernes. Yo, inclusive en el primer módulo habíamos hecho hasta el sábado, pero eso ya nos dijeron, no se puede porque estamos agotándonos mucho, tanto los estudiantes como el profesor también. Entonces, el sábado y domingo no hay trabajo, ¿no? Lo cual no quiere decir que ustedes no tengan que revisar, leer, tomar su tiempo el sábado y el domingo, pero de la recomendación, y me parece también que está bien, yo siempre la considero. O sea, por alguna razón pusieron esos días como días de descanso, ¿no? Porque pues si no, pues hay el primer semestre que hicimos de esto, o sea, el anterior, y como esta era la primera materia, ahora está en el segundo módulo. Bueno, ustedes recuerdan, hace un año estábamos bastante ya confinados en el primer, así que como no había nada que hacer, pues bueno, teníamos hasta los sábados. Bueno, después ya no, ya, bueno, ya podemos salir un poco y todo, pero así que no, todos los trabajos desde lunes a viernes, pero todos los días. ¿Sí? Entonces, ¿estamos claros? Obviamente las clases así como estas, ¿sí? Por favor, vean las clases, ¿cómo se llaman? Ya estoy olvidando el nombre, no son presenciales, las clases sincrónicas, pues son lunes, miércoles, viernes. ¿Ya? Y martes y jueves, en cambio, evaluación. Ahora, obviamente, las horas de la evaluación, ahí sí, pues yo les dejo un poco más amplio. No me gusta ponerles específicamente en ciertas horas, aunque deberíamos. Pero bueno, eso también nos han sugerido que no se pongan las evaluaciones en una hora muy fija porque eh, justamente, ¿no? O sea, no todo el mundo, tenemos que entenderlo, eso igual hay que comprender, que no todo el mundo tiene las facilidades
como las que tengo en este momento, de sentarme en un sitio más o menos silencioso, aunque porque hacen tanto ruido de afuera, y con una buena conexión a internet para poder conversar, etcétera. No todo el mundo tiene eso. Entonces, las evaluaciones generalmente yo las suelo poner y están abiertas 24 horas. Ustedes las realicen. Profe, Bueno, una pregunta. ¿Y esas evaluaciones apenas las abrimos, comienzan a contar? ¿O ya la podemos tener abierta hasta que acabemos no, por son ejemplo? evaluaciones que ustedes, está abierta, ¿no? Ustedes abren la evaluación. No, no son preguntas por si acaso, o sea, no son cuestionarios. Aquí son más tipo tareas y foros. Es decir, Son ustedes como abren, talleres. sí, ustedes abren, se descargan la pregunta o leen de ahí. Bueno, ahora sí, cierran si quieren, cierran y empiezan a resolver una hora después. Porque así entendemos, puede Ah, ser que ya, necesiten. esa era mi pregunta, profe. Si necesitan, por ejemplo, preguntar, miren, no se entiende esto, bueno, voy a escribir al profesor para ver si entiendo. O lo que esperamos que suceda, porque tampoco hay que ser, o sea, lo que estamos esperando que suceda un poco aquí es que haya también un trabajo cooperativo, ¿no? O sea, bueno, mi compañero también está haciendo, así que me voy a poner en contacto con él para preguntarle. Lo que sí estamos claros, obviamente, es que la forma de revisar la evaluación hace que, bueno, bueno, mi compañero me pasó el ejercicio, él lo ha hecho, pues bueno, lo voy a revisar, al menos lo voy a tratar de yo resolver, ¿no? Para luego subirlo. Eh, Porque si le tomo una foto y subo lo mismo, pues no, eso se va a ver. Así que eso obviamente ya sabemos que eso sí se va a controlar, por si acaso, ¿no? Eso es fácil controlarlo en estos casos, por la forma, ¿no? Por eso digo, yo personalmente no estoy muy de acuerdo, ahí les digo, es conclusiones personales, no estoy muy de acuerdo con las evaluaciones tipo cuestionarios, porque pues no, o sea, no puedo controlar la individualidad de la evaluación, ¿no? Entonces, mientras no haya eso, pues yo prefiero que sea una evaluación más abierta, en la que estoy suponiendo en realidad de que están ustedes colaborando. Cada uno tiene que subir su solución al ejercicio, ¿no? No hay problema. Cada uno lo hará, ¿no? Eso es por su manera. Pero si es que hay Profe, colaboraciones, pues excelente, ¿no? Sí, ¿y tutorías así? es justamente. Entonces, esa es la idea. La idea es que igual, yo no me gusta ponerles una hora, así decirles, miren, esta hora voy a hacer tutoría por este problema. ¿Sí? Porque algunos compañeros, les digo, no sé en este caso, pero algunos están trabajando este rato. ¿Sí? Entonces, si yo les pongo, digo, miren, yo voy a poner una hora a las 10 de la mañana. Bueno, el otro compañero no puede y no puede hacer tutoría. Entonces, les estoy diciendo, ustedes tienen tutorías, bueno, escriben un correo electrónico ahí con la palabra tutoría pidiendo, si es que pueden explicarlo por el correo, excelente. Si no, pues dicen, bueno, podemos hacer una videollamada, tengo una pregunta. Bueno, entonces nos ponemos de acuerdo y resolvemos así. ¿Sí? Porque sobre todo ustedes ven estos cursos, podemos hacer eso porque somos un grupo pequeño. Ahora, si fuésemos 80, pues imagínense, yo no tendría para estar 80 veces, no, ahí sí, si fuéramos 80, como son los cursos de abajo, pues ahí sí yo pediría, miren, esta hora es la tutoría y bueno, el que no alcanzó, pues. Pero en este caso, cada quien puede solicitar la tutoría de acuerdo a lo que necesite, ¿no? Obviamente, si ya necesitamos, si es una cuestión simple que yo le puedo corresponder por el correo, pues le respondo. Si ya es alguna cuestión que necesitamos hacer un pequeño como este Google Meet para responder, pues bueno, habrá que ver si tal vez no tengo otras reuniones, otras cosas, ¿sí? Porque hay otras actividades, ¿no? Entonces, como les digo, eso de las tutorías no está puesto una hora exacta. Ustedes la pueden pedir el momento que necesiten. Y espero que lo hagan porque generalmente no lo hacen o lo hacen muy poco. ¿Ah? O sea, a mí, ¿sabes? Todo me suele sorprender de que no lo hacen. De todas maneras, ahí mi forma de irles un poco viendo si están haciendo es al menos revisar sus ejercicios. ¿No? Entonces ahí me doy cuenta si es que realmente están entendiendo, ¿no? lo que sucede, ¿no? Pero yo digo, generalmente no hacen muchos pedidos de tutoría. Me extrañan. Yo sinceramente haría más, ¿no? Sobre todo en unas condiciones como estas. Pero ese es el procedimiento, ¿estamos claros? ¿No? ¿Sí? Más que ponerles una hora así exacta porque, ya les digo, eso no,
Eso perjudica a los compañeros que están haciendo otras actividades, que sabemos que tenemos que entenderlo, ¿no? ¿Alguna duda más? Bueno, aquí verán, pues, ¿no? Algunas de esas evaluaciones son el examen parcial, el otro examen parcial, el examen final. Y con eso llegamos a cómo están distribuidos los puntajes. Entonces, una vez más, esto hay unas ciertas reglas. Ninguna actividad puede sobrepasar el 35%. Bueno, entonces, la primera evaluación parcial, 35%. Toda la segunda evaluación parcial, el 35%. El examen final, aquí le he puesto como cuestionario en principio, pero bueno, eso pues podemos cambiarlo. Eso está abierto, ¿no? Eso no es. Lo que sí no vamos a cambiar es de estos valores de acá, por favor. ¿Sí? Estos valores de acá, eso no voy a cambiar. Entonces, por favor, eso sí que quede claro. No es que en este examen no nos fue bien, entonces cambiemos a otro porcentaje. No, eso no se puede. Acá el tipo, si ven, por supuesto, foros, tareas, cuestionarios, cuestionario. Bueno, eso sí, el tipo de evaluación se puede cambiar. Inclusive, en la materia anterior, por ejemplo, los compañeros hicieron una observación, me dijeron, mire, profesor, esta modalidad foro no está funcionando bien, pongámoslo tipo tarea. Bueno, no hay problema, lo cambiamos. Pero esto de acá, ¿sí? Esta separación, esto no. Entonces, si ven, todas las evaluaciones, obviamente se harán un porcentaje, una regla de 3 simple. Todas las evaluaciones que vayamos haciendo serán el 30% de la nota total, ¿sí ven? De la nota total. La evaluación que corresponda al examen será el 5%. ¿Sí ven? O sea, yo prefiero no darle mucho peso al examen en sí. Y con eso ya tenemos el 35% de la primera evaluación. Lo mismo para la segunda. El examen final tiene un peso del 30% sobre la nota total. Y eso nos da el 100%. Entonces, verán, por favor, estos valores, insisto, esto no vamos a cambiar, ¿no? Esto de acá, el tipo de evaluación que se puede ir haciendo, sí se puede cambiar, porque puede ser que, ya les digo, eso me pasó en el grupo anterior, o sea, en el módulo anterior, estudiantes dijeron, mire, esto del foro no está funcionando bien, no nos está yendo bien, entonces, ¿podemos hacer otro tipo de evaluación? Bueno, vamos a hacer un tipo tarea. Pero esto de acá, les insisto, entonces queda ahí y eso no se toca, ¿no? ¿Verán? 35, 35, 35, 35 y 30. Nos da el 100%. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está en esta guía. Y verán que no podemos tomarnos todo el tiempo de revisar todo exactamente. Entonces, voy a revisar un detalle más. Acá está el sílabo. ¿Sí? Acá está el sílabo que lo voy a descargar porque si no, no se ve bien. Lo voy a poner por acá. Entonces, el sílabo es importantísimo en este caso porque yo quiero que vean esto. Bueno, más de todos estos detalles, esto es lo que quiero que se fijen. ¿Sí ven? ¿Cuántas horas dice aquí de clases por semana? 6.4. ¿Cuántas horas de laboratorio de práctica? 6.4. Ustedes dirán, ¿y cuál es el laboratorio? Bueno, ya iremos haciendo trabajos que podemos considerar como laboratorio. Ahí una vez más depende en función de las facilidades que ustedes tengan en sus computadoras, en sus casas, ¿no? Sí, yo sí les digo, una vez más, sé que no todos tienen en la casa. Pero la idea es que ustedes pueden ver más o menos, necesitamos unas 13 horas de clase. 13 horas de clase, ¿verdad? La semana, estamos hablando, por semana. ¿Sí? Entonces, ¿y dónde están esas 13 horas de clase, no? Si apenas vamos a tener 2 horas, 2 horas, 2 horas cada día, aproximadamente son 10 horas, ¿no es cierto? Pues bueno, hay muchas horas de estas 13 horas, ¿no? Ustedes ven, por eso al menos de teoría, o sea, son las 6 horas que vamos a hacer, ¿no es cierto? Bien, lunes, martes, lunes, miércoles y viernes, como ya recibieron la invitación ahí, ¿no? O sea, al menos estas las cumplimos totalmente. Y estas obviamente están incluidas dentro de las tareas que hacemos. Y además de eso, también hay que aclararlo, verán que hay horas, como por ejemplo el laboratorio. ¿Cómo hacemos laboratorio? Bueno, algunas cosas nos va a tocar hacer en forma de, igual, de videos, ¿no? ¿Sí? Son videos que respondré para que ustedes
los revisen, ¿no? Y tengan una primera apreciación de las técnicas que podemos desarrollar en este caso, ¿no es cierto? Pero lo que quiero que vean es eso, o sea, solo de clases, o sea, clases, necesitamos 13 horas, ¿no? Bueno, 12,8, ¿sí? Y acá viene esta otra cuestión, ¿sí ven? Acá dice, ¿cuántas horas necesita el estudiante? Aparte, solamente ya de su parte personal, damos números redondos, 20 horas, bueno, 19. ¿Sí? Entonces, verán, ¿no? Ustedes, esto es por semana, es decir, ustedes por semana necesitarían 13 horas solamente de trabajar en los materiales que yo les estoy entregando, en las clases que estamos haciendo, como esta. Y además de eso, otras 20 horas, es decir, verán que son dos, serían, si son 13 horas, pongamos que son para 5, igual, ¿no? Son dos horas diarias. Bueno, si dividen estas 20, pongámosle, para los 5 son 4 horas, es decir, que necesitan cuánto ustedes? Necesitan estar 6 horas trabajando en esta materia. Pues eso les pido que por favor lo tomen en cuenta, porque si no, yo sé que las condiciones históricas nos han puesto en este trance, ¿no? De tener que hacer estas clases. Pues bueno, pues tomen conciencia de que necesitan 6 horas para esta materia, todos los días, ¿sí? 6 horas. ¿Sí? Entonces, por eso, no sé si ustedes estaban en el problema cuando se matriculaban, yo les escribí a algunos, decía, miren, no tomen demasiadas materias, está muy... Bueno, algunos hicieron caso, otros no, pero eso es libertad, igual no les puedo obligar, ¿no? Hay gente que dice, no, quiero tomar unas materias. Bueno, necesitan 6 horas por día para esta materia. 6 horas. Entre la clase, el deber, entre que lean, revisen. Solo ahí va a tener una validez este curso. Más que para simplemente aprobar. Para verdaderamente decir, sí, yo aprobé geodinámica, aprendí geodinámica. Eso lo pasé cuando hubo una pandemia, no podíamos ir a la universidad, pero bueno, aprendí geodinámica. Dedicándole esas 6 horas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo distribuyen esas 6 horas al día? Porque sí, tampoco se trata de que, porque es otra cosa, ¿no? Algunos empezaron a hacer, si nos levantamos a las 7 de la mañana y hacemos clases de 7 a 1, y vemos materiales y vamos, no, o sea, esa no es la idea, ¿no? Ustedes pueden distribuir esas 6 horas, pero tengan que tener en cuenta eso, que ustedes necesitan 6 horas de trabajo diario, todos los días, lunes. Por eso, para que el sábado y el domingo, pues no hagamos nada, estemos más tranquilos, descansemos. Pero de lunes a viernes, ¿sí? Pues por eso les muestro esta parte. Porque muchas veces dicen, no, pero es que no estamos recibiendo demasiadas clases. Bueno, acá también, pues, entonces también tenemos que tomar en cuenta que no podemos nosotros ir a sus casas ni preguntar, oigan, ¿está cumpliendo estas 20 horas de aprendizaje autónomo? Sí, son números que aparecen aquí, nos dan una referencia, ¿sí? Porque si no es, no, o sea, entre lo verdadero y, o sea, lo que se hace y lo que se necesita, hay unos límites que hay que cumplir. Entonces, esas 6 horas, como les digo, corresponden a que ustedes entren, por ejemplo, en esta clase, después revisen el video, que obviamente yo les subiré a YouTube para que lo vean, hagan otra revisión del video, ¿no? Ahí generalmente, pues los que ya han visto, pues pueden pasar rápidamente algunas partes y llegar a las partes que les interesa. Los que no estén presentes, porque por ejemplo, solamente no es por llamar la atención ni nada, ¿no? Pero nada menos para ver. Nuestro curso somos, me parece que somos 6, ¿no? Uno, dos, tres, bueno, por ejemplo, si no estamos todos en este momento, por diversas circunstancias, ya saben, ¿no? Yo les aconsejo, eso sí, obviamente, a los que puedan, tengan la posibilidad, al menos de estas 2 horitas, lunes, miércoles y viernes, por favor, no las desaprovechen, ¿no? O sea, les digo, yo sé que es una experiencia nueva. Sinceramente, para mí no tanto. Yo sí había tenido experiencias de hacer este tipo de cursos virtuales, no en esta universidad, sino en la que trabajaba anteriormente. O sea, ahí sí se trabajaba un poco en no con el pregrado específicamente, pero en otras instancias. Eh, entonces, para mí al menos no es así tan novedoso, así, ¿no? Los cursos virtuales. Pero entiendo que para ustedes sí, ¿no? Y sobre todo en pregrado, porque esto se acostumbra ya en otro tipo de materias. ¿Sí? Pero en pregrado, pues,
es nuevo. Así que traten al menos de conectarse. Igual yo tampoco les voy a pedir o a exigir retroalimentación inmediata. Miren, están atendiendo. Sí, tampoco podemos hacer eso, ¿no? Pero sí porque otra cosa sería igual insistir, ¿no? O sea, les digo, en el caso, o sea, yo por ejemplo, en el caso que esto continúe, yo lo que diría es, miren, o sea, hagamos los cursos durante todo el semestre, como eran antes, no en 5 semanas, sino normalmente, porque distribuimos los horarios, al que le tocó a las 7, bueno, le toca levantarse más temprano, y al que le tocó a la 1 de la tarde, pues bueno. Y además de eso, por ejemplo, obliguemos a que participen en estas clases, o sea, la clase sea obligada. Y además de eso, que los estudiantes todos muestren su presencia, ¿no? Es decir, enciendan sus cámaras. Ahora, eso, si ven, eso es lo ideal, eso sería lo ideal. No podemos, ¿no? O sea, no podemos. Yo sé que todos están en diversas circunstancias, no todo el mundo, digo, tiene la facilidad, como yo ahorita, de que estoy así, nadie me molesta, más o menos tranquilo, se puede, otros estarán en otros ambientes, ¿no? Entonces, pero al menos, sí, al menos esperamos que estén siguiendo la clase para que sea lo más. Porque verán que esta parte también es parte de la clase, ¿no? No, es que solamente son informaciones, no. Ah, entonces eso, por favor, tomar muy en cuenta, ¿no? Entonces verán acá está el sílabo. Y la otra cuestión importante del sílabo, a más de esta distribución de horas, pues bueno, para terminar y pasar ya a la clase propiamente, les pido que acá está la bibliografía. ¿Sí? Entonces aquí está toda la bibliografía que vamos a necesitar. Obviamente algunas dicen, no, biblioteca, universidad. Ustedes ven, la gran mayoría son libros que los tenemos en la biblioteca. Entonces, esa parte, por favor, hablamos al inicio. Los que no se conectaron al inicio, por favor, pueden preguntar a sus compañeros sobre esta cuestión de la bibliografía. Aquí está el libro principal. Turco de Schubert, Joy Dynamics. ¿Sí? Bueno, ahí hay otros, por ejemplo, si ven contexto geodinámico del Ecuador, esto y obviamente, como dice aquí, entregado por el profesor, ¿no? Es un resumen que yo he hecho, que está en español, que les puede servir para los términos del español. Entonces, la idea igual es hacer comentarios sobre las diversas cuestiones bibliográficas cuando lleguemos a ellas, cuando las necesitemos. Si no, pues bueno, esta es la base. Para nosotros, en el caso nuestro, la ventaja es que tenemos este curso de base. Tenemos un libro que lo podemos seguir completamente con los ejercicios. El único problema puede ser que esté en inglés. ¿Estamos claros, por favor? Es todo lo que les voy a leer del sílabo. El resto, pues ya está, es lo mismo. Pues ven, está por ahí. Entonces, les insisto, número de horas que necesitan y bibliografía que está por acá, ¿no? Pues todo eso está. Sobre todo para que tengan interés en este libro, ¿no? Puedan buscarlo. Por ahí hay otras ediciones. Bueno, básicamente es la misma, ¿no? No ha cambiado demasiado para la parte que nosotros necesitamos. Listo, entonces ahora sí pasamos ya a nuestra primera parte de la clase propiamente. Y nuestra primera parte, no sé si hay preguntas, ya saben, ¿no? Por favor. Generalmente ya la clase la vamos a hacer en el pizarrón, ¿no? Pero esta primera parte, pues es importante. Eh, el primer tema que debemos topar es el correspondiente a la estructura general de la Tierra, ¿no? Y eso es lo que se conoce como las placas tectónicas. Entonces, ustedes ya han tenido una primera experiencia a nivel de lo que son las placas tectónicas. Es decir, ustedes ya han visto un curso de geología básico, tienen una primera idea de lo que significa. Nada más que déjenme buscarles, obviamente.
Entonces, un primer trabajo, si ustedes quieren, que deberíamos realizar nosotros aquí, es aclarar nuestros mapas de placas tectónicas. Para eso tenemos, bueno, podemos ir a varias fuentes. Lo único que yo quiero mostrarles es un poco las que hacemos nosotros mismos. Y mejor si les muestro del... Mejor por acá. Ya, entonces, si ven, este es un mapa. Nada más les muestro este, porque, bueno, es un mapa construido con las placas centradas en nuestra posición geográfica, ¿no? Ustedes ven el Ecuador, generalmente el centro del mapa está puesto donde la gente quiere tener más interés. Bueno, ustedes ven, está centrado aquí, que lo podemos construir. Vamos nosotros, una de las tareas de laboratorio, por ejemplo, que es la que nosotros hacíamos precisamente cuando teníamos acceso a nuestras máquinas, etcétera. En el laboratorio era, por ejemplo, construir este mapa, hacer este mapa de las placas tectónicas, ¿no? Bueno, esta, por ejemplo, sería una primera tarea que ustedes deberían tomarlo. Obviamente verán que yo les puedo ir mencionando algunas tareas importantes a cumplir, pero no todas ellas, pues les voy a revisar, ¿no? Pero, por ejemplo, lo primero que ustedes deben estar claro es que ya para el nivel en el que están, quinto semestre de geociencias, o sea, ya su conocimiento del mapa de placas tectónicas debe ir un poco más que las placas principales que, bueno, por cultura general todo el mundo conoce, ¿no? Entonces, por ejemplo, saber que nosotros, en nuestro caso, empezar por la parte local, ¿no? Tenemos la placa sudamericana y la placa de Nazca, que son las dos principales en nuestro caso. Pero más de eso, saber que tenemos unas astillas, sobre todo esta astilla, que es la astilla norandina, ¿sí ven? Que aquí obviamente el mapa lo dibuja con esta misma simbología, pero podríamos buscar otro para decir que esto en realidad no es una microplaca, ¿no? Es la diferencia. Hay microplacas, ¿no? Por ejemplo, por acá hay unas microplacas en la parte del Pacífico Norte, pero tenemos que entender entre lo que es la placa propiamente dicha y lo que son estas astillas que, si bien en algún momento pueden separarse completamente y formar otra placa, por el momento se consideran dentro de la misma placa tectónica, a pesar de que tengan un cierto movimiento independiente. ¿Cómo podemos diferenciar eso? ¿Sí ven? Porque ustedes, si ven aquí en el mapa, ustedes ven una cantidad de pequeñas porciones. Por ejemplo, esta, ¿no? La principal, quizá. Fijémonos en esto. Tenemos la placa africana. En muchos textos ustedes van a ver que ya esta parte se muestra así separado. ¿Sí ven? Todo esto es el Rif africano. Y que a esta se le conoce, ya empieza a conocerse como la placa somalí. Entonces, ¿cómo uno sabe que verdaderamente esto de acá y esto de acá son dos placas tectónicas? Obviamente no es cuestión simplemente de nomenclatura, ¿no? No es que alguien dibujó en el mapa y dijo, bueno, voy a ponerle por acá otra placa. No, en el mapa usual ustedes van a ver en los mapas generales, todo esto es la placa africana. Ahora, lo que sucede aquí es que toda esta porción, tenemos ya buenas indicaciones de que todo esto empieza a moverse y a constituirse en algún rato como una placa, una placa autónoma de la placa africana. ¿Sucede esto actualmente? Podemos decir que esta es ya la placa somalí. Pues no necesariamente, es un tema de investigación. ¿Cómo se determina eso? Para eso no es simplemente cuestión de ver el movimiento relativo entre las placas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que sucede acá. Acá tenemos esta pequeñísima parte que se conoce como la astilla norandina, el sliver norandino, ¿no? Que no es una microplaca. ¿Y cómo determinamos eso? Pues hay un movimiento de este sliver. ¿Sí? Esto se mueve para acá un poquito respecto a esta gran placa sudamericana. Entonces, ¿podemos decir que esta es una microplaca? No. ¿Y cómo se determina? Pues ustedes tienen que tomar en cuenta que lo que estamos viendo aquí es un plano, ¿cierto? Pero que en realidad la verdadera imagen de esto todo esto está sobre una esfera. Pues las ecuaciones que gobiernan el movimiento de las placas
sobre la esfera son ecuaciones de rotación, porque son pedazos de esfera que se mueven por la superficie de la esfera, y ese movimiento es un movimiento de rotación, ¿no? Sí, porque rota respecto a un centro, que sería el centro de la Tierra. Entonces, esas rotaciones, ¿sí?, son las que verdaderamente cuantifican a las placas y nos permiten decir, sí, esto es una placa separada totalmente, ¿no?, de esta estructura. Determinando generalmente cuando hay estos movimientos, cuando esto se proyecta, obviamente, esas rotaciones las proyectamos en un plano, lo que sucede es que los centros de rotación, se conocen como los polos de Euler, aparecen, y lo que se trata aquí de investigar, por ejemplo, lo que se está investigando mucho acá, ¿no? Es decir, esto de acá tiene un polo de rotación diferente al pedazo de acá. Entonces ustedes van a ver papers, lo que se investiga, justamente algunas investigaciones, y empiezan a mostrar que el polo de rotación de este pedazo de acá es diferente al polo de rotación del de acá. Y dicen, bueno, entonces ya consideremos esta como la placa somalí, ¿no? Pero, pues no, todavía no. Acá es evidente, ¿no? Acá, como les digo, hay un desplazamiento de esta astilla respecto a la placa grande, pero si ustedes ven el polo de rotación es exactamente el mismo, ¿no? Entonces, todo esto todavía se considera una gran... Entonces, son criterios, es decir, totalmente cuantitativos que nos permiten definir una placa. Igual, no son simplemente las formas de contacto, que es otra cosa que vamos a estudiar bastante. ¿Cuáles son las diferentes formas de contacto entre las placas? ¿Sí? Por si acaso, no es solamente eso. Es decir, no, es que aquí hay una dorsal submarina, por lo tanto, hay una placa. No necesariamente, ¿sí? Porque, por ejemplo, acá, si ven acá en esta parte, que es la placa Scotia, que no es muy conocida, que recientemente se hizo famosa, no sé si vieron, porque una serie de terremotos acá abajo, en el sur de entre Chile y la Antártida. Un montón de gente se extrañaba, ¿no?, aquí hay una placa, ¿no? Entre la placa sudamericana y la placa antártica, hay esta que es la placa Scotia, se llama, ¿no? Y ustedes ven acá hay una pequeña dorsal submarina, pero no por eso quiere decir que este pedacito sea otra placa, ¿eh? Entonces verán, ¿no? Les digo, el criterio fundamental son los polos de rotación. Solamente midiendo eso, que cada vez lo podemos hacer mejor porque contamos con mejores GPS, podemos decir esto ya es otra placa, como en el caso de acá, ¿sí?, que es la placa Caribes, y esta de acá, la Cocos. Y obviamente todo esto, la placa norteamericana. Entonces, al menos, como les digo, esta estructura local conocemos, que está cerca nuestro, la deberíamos conocer muy bien, o sea, no tendríamos que tener dudas. Acá ustedes ven, hay otro sliver, bueno, igual todavía discutido, no, está graficado aquí, pero no es que este tenga tanta importancia. Pero este de acá, el norandino, este sí es fundamental para la geodinámica de la región en la que estamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ustedes si se van a América del Norte, van a ver aquí, hay una serie de microplacas, sobre todo acá en esta parte, acá también, ¿no? Diversas condiciones de contacto de la placa pacífica con la placa norteamericana. Ustedes van a ver. Entonces, de todas maneras, ya las otras placas grandes, digamos, las principales, hay que conocerlas, ¿no? Porque si ya nos vamos a casos específicos, como por ejemplo acá, toda la zona de Filipinas, hay otra serie de placas pequeñas que pueden interaccionar, ¿no? Pero, como les digo, ahorita ya el nivel de su comprensión debería ser ya más amplio, como les digo, tomar un mapa como esto y reconocer las placas principales. Y seguramente las microplacas, porque también es otra cosa, ¿no? Acá sí hay una microplaca, ¿verdad? Por ejemplo, acá estas placas pequeñitas de acá, es la placa Juan de Fuca, por ejemplo, acá, ¿sí ven? Esas sí son microplacas, ¿no? A pesar de su tamaño. Entonces, si ven, el tamaño tampoco es que define si es placa o no es placa tectónica, ¿sí? Son condiciones, como les digo, muy específicas de la dinámica. Ahora, obviamente, nosotros no llegamos a estudiar esas ecuaciones, pero al menos tenemos que tener en cuenta ese criterio. Entonces, primera cuestión, las placas tectónicas. Igual, les digo, no nos vamos a demorar demasiado, porque sé que ustedes ya tienen una base sobre esto, ¿no? No es el curso de geología. Por ejemplo, el curso de geología básico es para esto. Ahí, a despertar en la gente la idea de la tectónica de placas. Entonces, primer gráfico importante que vale la pena que ustedes tengan en cuenta. El segundo gráfico importante
que necesitamos en esta parte, obviamente, es... Igual, sobre esto hay varios gráficos, ¿no? Nada más que a mí me gusta presentarles. Acá sí lo elimino, perdón. A mí me gusta presentarles esta forma, ¿sí? Entonces, ahora sí necesito el pizarrón, así que por favor, me esperan un minuto para ponerlo bien. Tenemos que dar la vuelta a esto. Entonces, sí, miren, a veces, no sé, creo que están en condiciones condiciones excepcionales de la humedad que tenemos aquí en la Amazonía. Por si acaso estoy aquí en la Amazonía entera. Eh, Se despega el pizarrón, ¿no? Pero bueno, si bien hay que arreglar. Por suerte no. Espero que no suceda durante la clase. Un rato se despegó. Entonces he tenido que volverlo a colocar ahí. Y digo, espero que no vuelva a fallarnos. Entonces recuerden, estamos placas tectónicas, ¿no? Placas tectónicas. Primer gran apartado, que en todo caso es una revisión. Como les digo, nos interesaría, eso igual vamos a ver cómo lo resolvemos, porque una de las cuestiones básicas que nos gustaría trabajar mucho aquí son los mapas. Y de ahí también vale la aclaración. Seguramente algunos
tienen la posibilidad, han visto GIS, otros todavía lo están tomando, todavía no lo han visto, de poder utilizar la herramienta de GIS o de otro tipo de herramientas, no hay que depender siempre de una herramienta, para realizar un primer mapa de las placas como el que yo les mostré, ¿no? El que yo les mostré es hecho en una herramienta específica que se conoce como el GMT, el Generic Mapping Tools, que es lo que correspondería a la parte de nuestro laboratorio, ¿no? ¿Recuerdan esas 6 horas de laboratorio que está en el sílabo? Pues bueno, parte de eso deberíamos hacer ese trabajo. Hacer mapas sobre las cosas que vamos trabajando. Ahora, obviamente, yo sé que si no todo el mundo tiene la posibilidad de tener esas herramientas informáticas, mientras no arreglemos eso, porque una forma de arreglar eso, ya saben, que se proponía nosotros era en la universidad, bueno, tenemos ahí unas computadoras que están por el momento acumulando polvo. Podría ser que si necesitamos ciertas horas de trabajo práctico, pues los estudiantes, los que tengan la posibilidad además, que estén aquí en Tena, porque no todo el mundo está acá, pues puedan acceder a las computadoras y hacer ahí los trabajos, ¿cierto? Avanzar un poco para no quedar tan retrasados. Pero ustedes ven, lamentablemente todo eso se suspendió. Se suspendió, de hecho, para los mismos tesistas se suspendió, peor todavía para laboratorios, ¿no? O sea, no podemos ir. El comité de operaciones especiales, pues dijo, no se puede hacer. De momento hay un repunte de casos, pero por si acaso, ¿no? Si hay el interés, desde lo que quiero hacer es si hay el interés de la universidad de mejorar un poco esto. Tenemos un inconveniente, no todos tienen software, no todos tienen computador en la casa, no todos pueden hacer el mapa de las placas tectónicas. En una herramienta informática, pues demos facilidades, ¿no? Puede ser, vengan a los laboratorios a hacerlo ahí. Ahora, yo sé que también digo, no es la solución para todos, pero podría ser que para los que estén aquí, eso pueda ser una solución. Igual esa solución también se ha anulado. Entonces, ahí tenemos que buscar nuestras soluciones. Si no tenemos herramientas en la casa para hacer esto, pues hay que hacerlo a mano. Pues alguna solución hay que buscar, ¿no? Pero les digo, si es que en algún caso se les pide hacer un mapa y ustedes no tienen las herramientas, pues no duden que, pues bueno, tocará hacer a mano. No, ni modo. Eso sí creo que siempre lo vamos a poder solucionar. Entonces es importante, ¿no? Este primer mapa que yo les mostré. Ustedes lo repasen, si es que lo pueden hacer, o por lo menos averigüen cómo hacerlo. Verán que hay herramientas como otras que nos he mencionado por el momento, como el Google Earth, ¿no? ¿Ya? Podrían pensar, si como hago un mapa del Google Earth, que se vea la Tierra con las placas tectónicas, y mapa, ¿no? Porque bueno, el Google Earth ya saben que nos da directamente la posición fotográfica del asunto. Entonces, esa sería un primer paso, porque ya les digo, ya las placas ya las conocen, en principio. Aquí nos ha dado unos elementos adicionales. Entonces, tenemos placas tectónicas. Un segundo punto importante en esta primera clase, de todas maneras, déjenme ver mi organización, porque es que me voy a saltar alguna. Entonces, bueno. El segundo punto importante hasta acá es que cuando hablamos de placas tectónicas, a veces hacemos la rápida acepción a que las placas son la corteza terrestre que se mueve sobre un manto, ¿no? Entonces, esa división general de la Tierra es importante. Eso sería estructura interna de la Tierra. Entonces, la estructura interna de la Tierra, ustedes tienen una primera división importante, que cómo le voy a representar, ya sé, así mejor, con otros colores para que se vea. Tenemos eso. Y acá pongámosle, voy a decir que es más caliente, ¿no? Entonces hay una estructura general de la Tierra. ¿Qué me dice qué cosa? Que esto muy finito que está arriba es lo que se conoce como la corteza, ¿no? Y luego
¿sí? Todo esto que sería la corteza, algo muy fino. Y luego tenemos estas dos, si ustedes quieren, la parte final de acá. Esto sería el núcleo. Verán que ya les voy a mostrar algo más esquemático, pues para tener una primera idea. Y ustedes ven aquí se forman dos estructuras que serían esto, ¿sí? Que sería el manto superior y esta otra estructura que quedaría acá, como el manto inferior. Entonces, en primera idea, la estructura interna de la Tierra, que es corteza, manto, núcleo. Sabiendo que el manto tiene una división de manto superior, manto inferior. Son nombres que ya ustedes deben ubicar. Por ejemplo, obviamente no he puesto aquí que hay un núcleo interno, ¿sí? También debemos conocerlo. Lo primero, más bien, que deberíamos cuestionarnos aquí es, sobre todo, cómo llegamos a obtener esa información de que tenemos esas estructuras. Entonces, ahí es importantísimo recalcar que la primera observación que se hizo de esto es una información gravitatoria, ¿no? Entonces, con la gravitación de Newton, la gente calculó el volumen de la Tierra, calculó su masa, y que se dio cuenta, pues, que si calculaba la densidad de la Tierra era mucho mayor que la densidad de los materiales de superficie. O sea, no me refiero del suelo, ¿no? Sino de las rocas de superficie. Entonces, ¿cuál era la conclusión? Pues bueno, que dentro debe haber materiales de mayor densidad. Se nos da una primera idea de que la estructura no era continua. Pero estas discontinuidades obviamente fueron descubiertas ya de manera precisa utilizando la sismología. Entonces, gracias a las ondas sísmicas que podemos tener esta imagen de la Tierra, ¿no? Porque esa es otra cuestión. Pues, dice, bueno, dice, ¿quién ha ido al núcleo a ver que hay un núcleo ahí? Como muchas de las cuestiones científicas, ¿no? O sea, hay cuestiones científicas que las podemos resolver en los laboratorios. Podemos hacer un experimento controlado, repetible, que nosotros podemos constatar una veracidad científica. ¿Cómo estamos seguros de esto? Pues bueno, les digo, esto no podemos coger la Tierra y meterla en un laboratorio y saber si se formó un núcleo. No, esto lo sabemos por observaciones indirectas, observaciones sismológicas, que están respaldadas por teorías, por observaciones secundarias, ¿no? Por ejemplo, el núcleo terrestre nos explica por qué existe el campo magnético. Entonces, esas son la forma en la cual nosotros hemos ido conociendo la estructura interna, ¿no? Porque por el momento, aunque hay proyectos muy interesantes, nadie ha logrado por el momento perforar la corteza y llegado al manto. Hay sitios específicos en la Tierra en donde hay ciertos afloramientos de rocas del manto, pero en sí que alguien ha llegado al manto y sacado rocas del manto, por el momento nadie. Es imposible. Y no hemos podido hacer por el momento una geología del manto, porque la geología es ir y tomar muestras, ¿no? Hacer geología en la corteza. Por eso generalmente a veces dice, bueno, la geología es la corteza y el resto pues le llaman geodinámica o geofísica o alguna otra cosa, ¿no? Entonces esa es otra cuestión que también ustedes tienen que plantearse. ¿Por qué? ¿Y por qué las diferencias de denominaciones? Porque esto no se llama, su carrera no se llama ingeniería en geología. O sea, la geología, ustedes ven, aunque los geólogos también estudian toda esta estructura, se supone que la geología es el interés verdaderamente de la parte en la cual yo puedo llegar y tomar muestras directamente, o bueno, de maneras indirectas, hacer perforaciones, pero del manto, ¿sí? O del núcleo, ¿cómo? No se puede. Entonces hay técnicas indirectas que se espera que sean desarrolladas por ingenieros en geociencias, como precisamente ustedes, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, de mi parte, yo trabajo justamente en estudiar la corteza y el manto superior, aquí en la zona de Ecuador, es el trabajo específico de investigación, por ejemplo, ¿sí? Entonces es parte de mi formación dentro de las geociencias. O sea, yo no tengo una formación de geólogo, ¿no? Hay un estudio simplemente un estudio de la corteza. Bueno, no simplemente, o sea, no es que sea simple, es bastante complejo estudiar la corteza. Pero ¿sí? Esa es la idea de una diferenciación entre ingeniería en geología e ingeniería en geociencias. Nosotros en geociencias nos interesa no solamente la corteza y su geología, sino también las otras componentes de la estructura terrestre.
como les digo, tampoco es que a los geólogos no les interese, ¿eh? Pero hay cierta gradación entre la especialización. Geólogo verdaderamente irá más hacia lo que es la corteza. Algunos otros se dedicarán y dirán, bueno, vamos a hacer lo del manto también, ¿no? Pero nosotros de geociencias estamos como obligados a eso. Entonces, en mi caso especial, yo estudio la corteza, el manto, en la parte del Ecuador, por ejemplo. Estamos tratando de explicar algunos detalles interesantes ahí, como que, por ejemplo, hay ciertas rupturas en la corteza, ciertas discontinuidades en la placa de Nazca que subduce en la placa sudamericana, etc. Bueno, son detalles técnicos que igual también les iremos pasando, ¿no? Pero por el momento es esta primera idea. Pues verán, ¿no? Corteza, manto, núcleo. Así, muy sumeramente. Porque la idea, como les digo, esto viene de la sísmica. Y sí vale la pena volver a lo que les estaba presentando este gráfico. Pues obviamente estos gráficos, por ejemplo, este gráfico, aquí ya bueno, viene de las diferentes fuentes bibliográficas. Nada más, pues no sé, me ha parecido el más claro en función de... Ustedes ven aquí, lo primero que tienen que tomar en cuenta, por favor, verán, este gráfico es sumamente importante, así que si no lo están viendo, me avisan para aclararlo un poco, ¿no? Ustedes pueden ver de este lado, lado izquierdo, y por eso es importante la aclaración, porque no todo aparece en el gráfico. Si ven de este lado izquierdo, yo tengo lo que sería una estructura continental, ¿sí? Una corteza continental. Ustedes pueden ver, tenemos esta corteza, que está diferenciada por esta estructura que se conoce como el MO, en honor a Mohorovic, un sismólogo croata, ¿sí? Que descubrió esta discontinuidad observando las velocidades de las ondas. ¿Sí ven? Aquí viene la velocidad de la onda P, la velocidad de la onda S. Entonces, saber que las ondas elásticas, esto es algo que, si ven aquí, nos adelantamos un poco, porque las ecuaciones exactas de esta onda S y onda P las veremos en la materia de geofísica, el siguiente semestre. Pero tenemos que saber que existen básicamente dos ondas en la sísmica, ¿no? La onda P y la onda S. Y se puede observar que en cierta profundidad, ¿sí? La velocidad de las ondas, que está marcada por estas líneas, ¿sí? Cambia en un punto muy específico de profundidad, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, acá los 40 kilómetros. 40 o 35 kilómetros puede ser una corteza continental. Es la diferencia. Ustedes ven que la onda, aquí en toda la corteza, tiene la misma velocidad. Veamos la onda P. Todos tienen la velocidad 666 kilómetros y de repente, en un punto específico, ¿no? Sube enormemente a 8 kilómetros. Da un salto. Lo mismo aquí, de 4 kilómetros por segundo, da un salto a 5 kilómetros por segundo. Pues bueno, esa zona donde hay esa transición de la velocidad de la onda sísmica se conoce como la discontinuidad de Mohorovic, el mojo, y define lo que sería. Entonces, ustedes ven, ¿no? Acá arriba, la corteza, ¿sí? Desde la superficie hasta la discontinuidad de Mohorovic, la corteza. Y todo esto que está hacia abajo, el manto. ¿Sí? Lo mismo, pero en una región oceánica. Entonces, ustedes ven la corteza, es mucho más fina. 6 kilómetros de profundidad más o menos. Un poco, 10, pongámosle a un número. Pero igual, ¿no? La corteza oceánica mucho más fina, mucho más joven, ¿no? Pero igual hay una zona de transición. Entonces, esta es una primera división de la corteza, ¿cierto? Corteza, manto, dividido por la discontinuidad de Mohorovic. Ahora, aquí igual, obviamente, también hay lo interesante de aquí es que sí hay una posibilidad de atribuir una diferenciación mineralógica, petrográfica a estas dos grandes capas. Y se puede estudiar, como les digo, indirectamente las rocas del manto, superior al menos, y las rocas de la corteza y hacer comprobaciones y ver que estas estructuras son verdaderamente diferentes.
Entonces, es una diferenciación. Por eso muchas veces se habla de que hay un moho sísmico, un moho químico, un moho petrográfico. Bueno, o sea, generalmente todas coinciden más o menos en su profundidad, ¿cierto? Donde queda esta frontera. Pero no es suficiente, ¿sí? No es suficiente esa diferenciación. Entonces necesitamos otra diferenciación que van a ver que es la litosfera y la astenosfera. Entonces, ¿por qué es necesaria esa otra separación? Pues eso vamos a ver precisamente cuando veamos la dinámica que generan las placas tectónicas, porque sí, yo sé que muchas veces, inclusive en muchos libros técnicos van a decir la corteza oceánica, por ejemplo, la corteza de la placa de Nazca, que se introduce debajo de la corteza de la placa sudamericana, por ejemplo, en el caso de nuestra subducción frente a nuestras costas, frente a las costas del Ecuador. Pues bueno, esa afirmación no es tan cierta desde el punto de vista dinámico, porque en realidad es la litosfera oceánica que se introduce debajo de la astenosfera, perdón, debajo de la litosfera eh, continental. ¿Sí? Es decir, va la corteza, pero va un poco más, que es la litosfera. Entonces, eso yo sé que ustedes también seguramente lo han revisado en otras materias, pero son de las cosas que aquí al menos debemos tener muy claras. Entonces, por eso les presento este esquema. Ahora, ¿cuál es el problema de litosfera y astenosfera? Que aquí la diferenciación entre litosfera y astenosfera es una diferenciación ya más física, ¿sí? Más depende de las propiedades físicas. Entonces, litosfera, en griego, litos, que es piedra, es decir, es algo más sólido que la astenosfera, que tendría otro tipo de comportamiento diferente al sólido. Entonces, es una diferenciación más física. Y si bien hay una diferenciación sismológica también, ¿ustedes ven? ¿Dónde empieza la litosfera y dónde termina? Ustedes van a ver, la litosfera comienza aquí, superficie, incluye toda la corteza, va para abajo, y en algún momento sucede esto en las ondas sísmicas. ¿Sí? En lugar de seguir aumentando o de permanecer constante, hay una zona de baja velocidad, ¿sí? Low velocity zone, zona de baja velocidad, en el cual la velocidad de la onda S y la velocidad de la onda P disminuyen. Y luego comienza otra vez a aumentar. Entonces, ¿qué se considera la litosfera? Se considera desde la superficie hasta esta zona donde comienza esta zona de baja velocidad. Velocidad de las ondas sísmicas, ¿verdad? Entonces, ¿estamos claros? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema aquí es que entre corteza y manto, la separación es muy, muy pequeña. Existe esa separación que es el Mo, la discontinuidad de Mohorovic. Obviamente no vayan a pensar igual que en la naturaleza es una línea eso, ¿no? No, o sea, es una región. De hecho, cuando, por ejemplo, investigamos sísmicamente esto, no es que se busque una línea aquí. Lo que se busca es una zona en donde cambie el gradiente de velocidades de manera muy rápida. Entonces, no van a pensar que es una línea exacta, que en un momento van a llegar y van a encontrar una separación entre corteza y manto, como encuentran las separaciones en sus estratos sedimentarios, por ejemplo. Que ahí, bueno, no, o sea, eso no existe aquí, ¿verdad? Por favor. Es una zona, pero es una zona muy pequeña en relación al tamaño general de la Tierra. En cambio, la separación entre la litosfera y la astenosfera, si ven, es toda esta zona de acá. ¿Sí? Tenemos todo esto, es decir, no es ya una zona muy pequeña, es todo esto que se conoce precisamente como zona de baja velocidad. Y ahí, bueno, suelen depender de los textos, ¿no? A esta zona de baja velocidad, en algunos textos le ponen como una capa aparte, porque ustedes ven que sí es una zona importante en varios cientos de kilómetros. Entonces dicen litosfera, zona de baja velocidad, astenosfera. En otros generalmente se habla simplemente de litosfera y todo lo que está para abajo ya es la astenosfera. Entonces, estamos claros, por favor, verán en esas diferenciaciones. Lo mismo ustedes ven en el caso oceánico, es diferente, ¿no? En el caso de cómo están las placas en el océano. Entonces, la placa tectónica en sí no es solo la corteza. Queremos ver. La placa tectónica es todo esto que está constituido por la litosfera. Entonces,
Entendemos que hay una litosfera que se mueve sobre una astenosfera. Ahora, una vez más, verán que todo esto es sólido, ¿no? No es que en algún momento encontramos líquido. La parte líquida está cuando llegamos al núcleo. Y hay otro comportamiento en las ondas P y S. Por ejemplo, ahí sucede que las ondas S no pueden pasar por el núcleo. De hecho, así se descubre el núcleo, ¿no? Porque las ondas S son ondas de cizalladura y el momento en que encuentran algo líquido dejan de propagarse. En cambio, las ondas P son ondas de presión, se propagan por el núcleo. Pero aquí no vayan a pensar que debajo de la litosfera existe un mar de magma hirviendo, como a veces se observa en ciertos elementos divulgativos, ¿no? Que tampoco digo que estén mal, ¿no? Generalmente cuando alguien hace algo divulgativo, es la diferencia entre ver un documental divulgativo y verdaderamente hacer una formación en las ciencias, ¿no? Porque está bien, los documentales divulgativos están bien para que la mayor parte de la gente conozca una idea general de la estructura. Pero ustedes ven la mayor parte de documentales les muestra como que hay una corteza que está flotando sobre algo líquido, ¿no? Y eso no es verdad. Y verán que el manto es roca sólida, ¿sí? De hecho, más sólida que la roca de la corteza. Y lo mismo, ¿sí ven? Toda esta zona de acá, de la astenosfera, es sólida, totalmente. La diferencia es que tiene otra forma de comportamiento sólido, sobre el cual ya hablaremos. Ahorita, les digo, nos interesa que esté muy clara esta diferencia entre corteza, manto, y entre litosfera, astenosfera. ¿Verdad? Eso es parte fundamental que ya, insisto, seguramente también ya revisaron esto en sus otras materias, pero yo suelo ver que a veces todavía no está totalmente claro este asunto, ¿no? Que para profesionales, para ingenieros, los ingenieros en esto, pues esto debe estar pues lo más claro, verán que esa es la base de toda nuestra ciencia, la tectónica de placas. Pues tenemos que tener muy claro esta diferenciación y además por qué es necesaria, porque si no, pues simplemente hablaríamos de corteza y manto. No, estamos en algunos procesos es suficiente hablar de corteza y manto, en otros procesos ya van a ver que es imprescindible hablar de litosfera y astenosfera. En los primeros que vamos a ver ya van a ver que es suficiente con la diferenciación corteza y manto. Pero en otros, que seguramente será la última unidad que volveremos sobre esto, ahí van a ver la necesidad de diferenciar entre litosfera y astenosfera para explicar los procesos precisamente de dinámica de las placas, ¿no? Porque si no, van a ver que no las podemos explicar así de manera simple. Entonces, vale la pena, ¿verdad? Entonces, entiendo que todo esto, pues, ustedes luego lo pueden capturar en pantalla, etcétera, ¿no? Hay varias maneras. Déjenme buscar el borrador. Entonces, si quieren, podemos hacer algo como dar una vista más. Sí, vamos a dibujar la corteza. Entonces, esta sería la corteza. Manto superior. Manto inferior. Y obviamente, pues, luego está el núcleo, pero por el momento centrémonos en eso para nosotros. Esa sería una
una división. Y aquí recuerden, entre la corteza y el manto, aquí está una división importante que se conoce como el mojo, ¿no? La discontinuidad de Mohorovich. Una discontinuidad de Mohorovich. Una división. Y la otra, usar algunos colores muy parecidos, vamos a poner. Entonces la otra sería litosfera zona de baja velocidad y bueno, todo lo que está para abajo. Verán que no he dibujado a escala por si acaso, ¿no? Esa no es la idea. Para las escalas de los valores, pues vean la figura. Esto más digo, es un resumen, ¿sí? Para tener claro esto parece la letra S, ¿no? Velocidad. Una de baja velocidad. Entonces, ¿verán? ¿Hay dudas hasta ahí? Placas tectónicas, estructura general del planeta. Debajo de eso está el núcleo, obviamente. Eso no nos va a ocupar, como les digo, por el momento. Aunque hay una parte importante del núcleo, en la actividad magnética del núcleo, que sí nos debe interesar acá, ¿no? Entonces, ¿verdad? ¿No? ¿Estamos claros hasta ahí? Sobre todos estos temas que vamos viendo, será la pequeña evaluación, el pequeño deber. Como digo, siempre pequeño en el sentido de que tampoco es, yo voy a enviarles tareas que se demoren 4 o 5 horas en hacer. Tareas que pensaríamos que máximo deberían demorarse 1 hora, hora y media en trabajarlas, máximo. Para pasar en menos tiempo, algunos lo harán en media hora, otros en 15 minutos. No, a eso me refiero con pequeñas tareas que... Entonces, la tarea de mañana puede ser sobre las placas tectónicas, también puede ser sobre esto de acá, ¿no? ¿Por qué hago esto de no anticiparles totalmente la tarea? Porque con eso quiero también obligarles a que ustedes, una vez que hayan terminado la clase sincrónica, 30 minutos más que tenemos, ustedes puedan o deban acceder al video, ¿no? Que por cierto ya saben que no lo podemos subir inmediatamente, ¿no? Toma un tiempo descargarlo. No lo voy a editar por si acaso, porque si no, eso nos llevaría más tiempo. Pues tal como está grabado, subimos a YouTube. Entonces, ustedes tendrán ya el enlace en la página del curso para que revisen su video y puedan retomar cosas que quizá no las vieron exactamente, ¿no? Porque se desconectó, ¿no? Alguna cosa, ¿no? Entonces, por eso yo no les digo exactamente, verán mañana esa es la tarea. Seguramente avancemos un poco más en el curso, ahí sí les diré, ¿no? Exactamente desde ya, miren, esta parte va a ir como deber para mañana. Por el momento ya les digo, puede ser las placas tectónicas, puede ser esta estructura que necesitamos como tarea, sobre esto puede ir. Y la idea, como una vez más, ¿no? O sea, insisto, tenemos a tener nuestro texto fundamental sobre el cual podemos
avanzar lo que está ahí, ¿no? Porque obviamente, pues, están las primeras páginas de lo que estamos hablando. La idea es eso, ¿no? Ustedes también avancen un poco leyendo las partes correspondientes. Por ejemplo, si ven acá en la página 3, está precisamente el mapa de placas tectónicas, ¿no? Y acá abajo un poco lo que estamos hablando, ¿sí ven? Litosfera, astenósfera, ¿no? ¿Sí ven? Justo, placas tectónicas, acá abajo litosfera, astenósfera. Entonces, la idea es eso, que ustedes terminen la clase, eh, revisen el video, no inmediatamente, porque igual justo vamos a terminar en horas seguramente de comer. Entonces, revisen el video y luego puedan leer la parte del libro que corresponde, ¿no? Para que vayan. Y con eso mañana, por eso les digo, no les voy a poner la tarea ahora, por si acaso. Mañana aparecerá la tarea ahí y ustedes ya podrán resolverla. Generalmente la hora que, como les digo, les pondría la tarea es la hora usual, es decir, en estas mismas horas, 10:30, ¿sí? Les subiré la tarea para que ustedes empiecen a resolverla. Verán que por si acaso, ¿no? Esa también era otra indicación que me estaba olvidando, que es importante. Verán que de acuerdo a los cursos que hayan tomado, ¿sí? Nosotros hemos hecho una planificación. Por ejemplo, he hecho la planificación con el profesor de la otra asignatura que están tomando en este mismo momento, que me olvidé cuál es, pero bueno, es con Osvaldo, me parece que hicimos la planificación. Entonces, me he dicho, yo voy a hacer la clase de 8:30 a 10:30. Yo sé que pues, no terminan exactamente, pero bueno, un tiempo tendrán. Y luego empezamos de 10:30 a 2:30. ¿Había una duda sobre eso? La materia anterior es geoquímica. Con Osvaldo, sí, 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 sí. Entonces, justamente, o sea, para que vean que no hay. Ahora, dentro, por eso les decía, tendrán cuidado de no tomar demasiadas materias, porque puede ser que alguna materia de las otras en otro semestre coincida con esta. Bueno, ahí sí ven, ya. Pero al menos con la que coincide del semestre que nos toca de geoquímica, hay esta coordinación para que no haya este problema de las horas, ¿no? Pues, por si acaso. Por eso les digo, igual el deber, yo les pondré a las 10:30, martes y jueves. Ahora, verán, a veces hay otras actividades que a uno le ponen así de urgencia, puede ser, pero procuraré que siempre esté a esa hora, las 10:30, para que ustedes tengan igual, todo 24 horas prácticamente, si es que no lo hacen, o sea, no tienen todavía conexión en la mañana, puedan conectarse en la tarde, en la noche. No les sugiero quedarse conectados toda la noche igual, porque ahí tenía que descansar. Pero esa es la estructura, ¿no? Para que vean que no vamos a chocar, al menos con la otra materia. Como les digo, puede ser que ustedes tienen otras materias, pero ahí sí, pues ya, ustedes verán, no podemos coordinar con todos, ¿no? Al menos con la materia que corresponde a este semestre. Es como un horario habitual de la universidad. Entonces, eso, atención. Entonces, pasamos a esta parte. Y les decía una cuestión importante que debemos tomar en cuenta sobre el núcleo. Entonces, el núcleo sabemos que produce el campo magnético. ¿Cuál es el proceso? No es un proceso simple, la magnetohidrodinámica. No nos interesa estudiar esas ecuaciones aquí. De todas maneras, sepan que son de las cosas importantes que todavía se investigan, ¿no? Realmente la forma en que se produce el núcleo, el magnetismo en el núcleo de la Tierra. De todas maneras, hay una componente magnética muy importante que sí nos va a interesar y con lo que vamos a terminar la clase de hoy, porque esta componente magnética, recuerden, ¿no? Esta teoría de las placas tectónicas fue propuesta por Wegener, principios del siglo XX, y ustedes saben, pues no fue muy bien recibida, ¿no? Porque a Wegener obviamente le faltó mostrar un mecanismo que verdaderamente, o sea, justamente la geodinámica le faltó a Wegener, o sea, mostrar realmente los mecanismos que producen ese movimiento de placas. Por ejemplo, esto de litosfera, astenósfera, no lo sabía, la diferenciación física. Y fue una teoría que tuvo bastante tiempo en ser aceptada, tomó bastante tiempo para ser aceptada.
Y aquí vale la pena, en esta parte, como les digo, en esto que nos queda, estos minutos que nos quedan, 20 minutos, estar claros cuál fue la prueba, quieren, definitiva, que sirvió para asentar la teoría de las placas tectónicas. Entonces, esa prueba definitiva vino precisamente del magnetismo. Se produjo después de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de los años 50. Pues, la teoría de la tectónica de placas, si ustedes comparan la tectónica de placas con la teoría de la evolución, que tiene más de 100 años, la tectónica de placas es una teoría bastante joven, ¿no? En los 50 recién se aceptó. Y como les digo, perdón, voy a cerrar la ventana porque está entrando agua. Entonces, es importante en este punto entender cuál fue la prueba definitiva. Una prueba fundamental hubiese sido tratar de medir los desplazamientos, pero aún así eso no hubiese sido un convencimiento para muchos geólogos, ¿no? de esta tectónica de placas. Lo que verdaderamente demostró la tectónica de placas es la expansión de las dorsales oceánicas, ¿cierto? Como la dorsal oceánica se va expandiendo, va creando nuevo material, nueva litosfera, y eso se va expandiendo. ¿Cómo se pudo medir eso? Pues bueno, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló mucha tecnología militar para eso, y una de esas tecnologías era una tecnología geomagnética, ¿no? Para detectar campos magnéticos y con eso detectar sobre todo los submarinos enemigos, ¿no? Bueno, se acabó la guerra y ahí a alguien se le ocurrió decir, vamos a utilizar esta tecnología para ver el fondo marino. ¿Qué pasa en el fondo marino? Y lo que se detectó en el fondo marino es otra imagen importante que tienen que conocer en este punto. Es esta imagen. ¿Qué son esas manchas de allí? Eso se conoce como los stripes magnéticos, las bandas magnéticas. Ustedes ven estas palabritas acá. Aquí les está hablando del ridge. ¿Sí? Tendrán cuidado con esta palabra ridge, ya volveremos, porque puede representar varios fenómenos diferentes. En este caso es una dorsal oceánica, es decir, es una zona donde las placas se están abriendo y el material está saliendo por ahí. Entonces, cuando hicieron las medidas magnéticas acá y procesaron información, vieron esto. ¿Sí? Estas bandas que se forman acá. Y obviamente, las personas que hicieron esto se dieron cuenta que esta ya era una prueba de que la dorsal estaba produciendo material y además ese material se estaba expandiendo. ¿Por qué? Porque lo interesante es que este material magnético que está acá, ¿sí?, se corresponde con magnetizaciones históricas que se han ido produciendo a lo largo de las edades geológicas. Supongo que algo también ustedes estudiaron, sobre todo en geología histórica, seguramente estudiaron que una de las formas de datación de los estratos nos sirve es la datación magnética, porque ha habido variaciones en la polaridad del núcleo magnético de la Tierra, y esas variaciones han hecho que estas diferentes bandas de aquí tengan diferentes magnetizaciones. Y esas magnetizaciones se lograron medir, como les digo, en los años 50, desde barcos, generalmente de Estados Unidos, ¿no?, que hacían vigilancia. Entonces, verán, es interesante porque es un descubrimiento, quieren, no es fortuito, pero sí un descubrimiento complementario. La persona que estaba haciendo esto no esperaba encontrar, simplemente vio esto, dijo, bueno, ¿y estas bandas por qué aparecen así? ¿Por qué aparece esta estructura magnética del fondo marino? ¿Sí? Entonces, como les digo, esta fue la prueba. No les estoy hablando de esta imagen exactamente, pero esta prueba sí fue lo que ya definitivamente asentó completamente la teoría de las placas tectónicas, ¿no? Y a partir de ahí, pues todo lenguaje se refiere a las placas tectónicas en geociencias, ¿no? O sea, no podemos hablar de otra cosa, es nuestra teoría fundamental, es como los compañeros de ecosistemas que estudian la teoría de la evolución de Darwin. Pues bueno, nosotros tenemos de base nuestra teoría de las placas tectónicas. Pues si ven, también es importante
mencionar, son teorías diferentes, porque la teoría de Darwin pues, no es una teoría, la teoría de evolución no es una teoría que tenga un planteamiento de tipo formalista, matemático, ¿no? En cambio, ustedes van a ver que en el caso nuestro de las placas tectónicas sí podemos llegar a un formalismo, a un modelamiento matemático del movimiento de las placas y a sus comprobaciones experimentales como estas cuestiones de los stripes, ¿no? O bandas magnéticas. ¿Cómo se ve esto ya en nuestra historia de las placas, al menos en la historia cercana? Entonces, para eso, déjenme mostrarles otra imagen, en este caso de este documento que les decía que ya les voy a compartir también, que lo tenemos por acá. Entonces, esta imagen para mostrar cómo se ve aquí, ¿no? En nuestra. Entonces, esta es una exploración magnética, Lonsdale 2005, bueno, comprobaciones de otras anteriores que se habían hecho. Entonces, pueden ver estos valores que aparecen acá, veamos por acá, ¿sí? Estas líneas que aparecen acá, ¿de dónde las obtuvieron? 19 millones de años, 20 millones, 21, 22, 30 millones. Acá si ven cambia totalmente la forma, ¿no? ¿Sí? Por acá viene así y acá en cambio va para allá. Bueno, acá está extrapolado, ¿no? No sabemos. Acá ustedes pueden ver, ¿no? Acá muy jóvenes. Aquí está, por ejemplo, mire. Aquí este sería el reach, es decir, la separación entre la placa eh, acá de la placa de Cocos y la placa de Nazca. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver que estos stripes marcan unas edades muy jóvenes aquí. 2 millones, 4 millones, 6 millones, 8 millones. Y lo interesante es que para el otro lado está lo mismo, ¿no? 2, 5, 7, 9. Obviamente es una zona complicada, aquí no es la zona más fácil, aquí la zona de la subducción frente a nuestras costas. Hay todas estas zonas, pero ustedes ven aquí, ¿cómo sabemos que esto se está abriendo? Pues miren, aquí hay unas mediciones de los styles de las bandas magnéticas que nos muestran estas edades que se han ido produciendo justamente alrededor de estas zonas de apertura, ¿no? Acá, en cambio, esto es mucho más antiguo. 19, 20, 21, bueno, acá llega a una zona que ya veremos después. Y acá, en cambio, tenemos 30, 31. Todas estas medidas que ustedes ven aquí, puestas ya como valores, obviamente, ¿de dónde vienen? Vienen de la medición de los stripes magnéticos. Y haber relacionado esas magnetizaciones a los cambios de polaridad en el núcleo magnético de la Tierra que son conocidos por otros métodos de datación, ¿cierto? Entonces, relacionando esto, nosotros podemos saber estas edades. Y evidentemente saber que antes, en algún momento, todo esto estaba junto, ¿no? Y lo que pasa es que se ha ido separando. Entonces, todas esas evidencias son las que precisamente dan lugar a la consolidación de nuestra de la teoría de las placas tectónicas, ¿no? Entonces, por eso les digo esta parte nosotros no profundizamos demasiado sobre esta parte de los stripes, pero verán que es una cuestión fundamental para explicar el movimiento y para haber confirmado el movimiento de las placas. Y bueno, aprovechando que estamos en este documento, veamos un poco también la historia de lo que sucede en nuestro contexto. Para eso, primero, pues veamos acá el mapa principal. ¿Cuál es el contexto actual? Pues el contexto actual, ustedes pueden ver, esta es la dorsal Cocos-Nazca, cordillera de Cocos, la cordillera de Carnegie. Ahí, como les digo, en la notación, en los nombres en inglés, siempre van a encontrar ridge, ¿cierto? Ridge. Pues generalmente un ridge es una cordillera. Que siempre les insisto también, esto del saber, por ejemplo, Carnegie, porque tiene este nombre, parece importante porque si ustedes investigan un poco, pues Carnegie era un empresario estadounidense, ¿no? Un magnate del acero estadounidense a principios del siglo XX. Entonces, entre otras cosas que hacía con su dinero, pues era financiar algunas investigaciones científicas, ¿no?
Y una de esas investigaciones científicas fue la que encontró esta cordillera. Verán que como la encontró, estamos hablando antes de las técnicas, eran técnicas de sondeo, ¿no? Es decir, bajaban, esos topaba con, subían. Con eso lograron determinar que había esta cordillera aquí frente a las costas de Ecuador. Y por eso lleva el nombre de Andrew Carnegie, ¿no? Este famoso financista capitalista estadounidense, ¿no? Que sería alguien como, o sea, como un Billy Gates, algo así de nuestros tiempos, ¿no? Bueno, en ese entonces los mayores millonarios capitalistas eran la gente del acero. Bueno, ¿se ve? Por eso el nombre de Carnegie, por si acaso. Es importante siempre a veces saber eso, esos nombres, ¿no? Si siguen acá, verán ahí estas zonas, si ven estas zonas donde cambiaba la dirección de los estados magnéticos. ¿Esto es por qué? Porque ustedes, hay algo se ve en la topografía, algo se ve en la topografía como que esta zona se ha abierto acá y ha llegado hasta acá, porque aquí antes había otra placa, que era la placa Farallón. Era la placa que se rompió y dio lugar a estas dos placas, la de Cocos, por acá la de Nazca. Ahora, acá tenemos otro elemento que es un punto caliente, ¿sí? Que coincidencialmente está por acá y en realidad es el que provoca esta cordillera de Carnegie, ¿no? Es decir, sale el magma del punto caliente, todo esto se arrastra hacia acá y va creando toda esta cordillera que luego subduce. Entonces, todo eso da una subducción bastante complicada en nuestra zona, ¿no? Tiene bastantes elementos que estudiar todavía. No es como frente a Perú, por ejemplo, que ahí es mucho más simple la subducción, ¿no? Básicamente hay Nazca, hay unos RIS también que son, pero son asísmicos. Entonces, acá pues estamos con bastantes cosas que... Lo interesante también tienen que tomar en cuenta es que esta abertura de Cocos Nazca, verán que no llega hasta nuestras costas, se para por aquí, ¿no? Llega por acá y por acá ya deja de abrirse. Pero todas estas estructuras son importantes que las tengan en cuenta. Y como les digo, para terminar, ahora sí, ver un poco de la historia, ¿no? ¿Cómo fue esto, no? Entonces, ustedes pueden ver más o menos 23 millones de años, se empieza a romper todo esto que era la placa Farallón, ¿sí? Empieza a separar, y en ese entonces la separación entraba, llegaba a subducir acá, ¿no? 14 millones de años va cambiando, se va deteniendo, y actualmente se encuentra detenido. Entonces, si ven, el presente es esto. Placa de Pacífico, placa de Cocos, placa de Nazca, toda esta es la dorsal. Por acá hay unos elementos de la dorsal que se abren, pero no llegan a topar la zona de subducción, en cambio, que está y quedan todos estos restos, por ejemplo, estos restos de la zona se conoce como zona de fracturas de Grijalva, pero en realidad es una especie de desnivel ahí, ¿no? Igual es bueno saber por qué estos nombres, ¿no? Porque acá hay estas zonas, si ven, zonas de fractura de Grijalva, de Alvarado, de Mendaña, estas zonas de acá. Bueno, por si acaso, estos Grijalva, Alvarado, Mendaña eran unos marinos españoles que no exploraron ni estuvieron mucho por acá, sino que exploraron las costas de los Estados Unidos, ¿no? Que obviamente, pues los estadounidenses que encontraron igual esto obviamente ya con técnicas más modernas, esto ya viene de los años 60, verán esta eliminación de estas zonas del fondo marino, el mapeo más exacto del fondo marino. Pues bueno, ellos consideraron que pues iban a poner el nombre como esto ya le habían puesto Carnegie, que sonaba un poco, pues ya, a poner unos nombres de unos exploradores españoles, pero que bueno, no son relevantes en la parte histórica nuestra, sino que en realidad fueron relevantes para la exploración de los Estados Unidos actualmente, ¿no? Pues, por si acaso estos nombres, ¿no? Que muchas veces les digo, a veces es interesante saber por qué les pusieron esos nombres a estas zonas de acá. Entonces eso, para ir terminando, obviamente sobre este documento ya hablaremos más. Tengan presente, por favor, entonces, la bibliografía que les he insistido. La otra cuestión que teníamos exactamente para esta primera clase, pues no, tienen que revisar, verán por favor el sílabo que está ahí. Verán que cada vez que ustedes acceden, no sé si han visto, cuando acceden al Moodle, eso queda registrado, ¿no? Queda registrado. Ahora, eso, porque muchas veces nos han dicho, pongamos de nota por entrar al ver el Moodle, o pongamos de nota por ver los videos.
Bueno, yo creo que eso está bien, pero para una formación de secundaria, para gente de colegio, ahí sí habría que ponerles nota por entrar a ver los videos, por entrar, porque eso a mí se puede ver, ¿no? Se ve, ¿no? Quién llegó, quién vio, etcétera. Eh, pero no, o sea, en la universidad, o sea, eso es obligación de ustedes, ¿no? Sobre todo leer el libro. No les vamos a poner una nota. La nota será sobre el trabajo que obviamente les pondré el día de mañana. Entonces, creo que es todo por esta primera clase. De todas maneras, insistir tal vez, los compañeros que no se conectaron exactamente, o sea, igual, aquí no hay ningún problema, no hay problema si se conectan después, igual hay. Pero habíamos dicho al inicio que, eh, por si acaso, la clase sincrónica siempre la comenzamos en el horario que está puesto ahí, ¿no? O sea, no, por si acaso, no, no hay minutos de espera, no. O sea, hemos explicado que eso de los minutos de espera es cuando uno está esperando a alguien para una reunión verdaderamente presencial. Pero si no, pues, ¿para qué vamos a esperar? Simplemente empezamos y como esto inclusive va a quedar grabado, pues tendrán la oportunidad de revisar. Yo no es nada más para estar atentos a la hora que comencemos la clase. Eso. Ah, y la última condición, por favor, también que tuvimos un pequeño problema la vez anterior, que es importante para que no se... por favor, antes, no se olvidarán cuando ya estamos terminando. De hecho, voy a dejar de grabar. Terminamos hasta aquí, pero no se vayan a desconectar. Un segundo más. La grabación. Ok.